Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sociales y que, honestamente, nos dejó sin palabras. Una bomba que va a reventar el fútbol argentino y que, sin dudas, marcará un antes y un después en la historia de los clásicos. Esto no es un rumor, no es un chisme de pasillo, no es un capricho de un periodista. Es una realidad que se acaba de filtrar en las últimas horas y que, si se confirma, va a ser el puñal más profundo que se le clave a un club en el corazón. Según información que llegó a nuestras manos de una fuente de absoluta confianza, el delantero colombiano Sebastián Villa se convertirá en nuevo jugador de River Plate. Sí, escuchaste bien, boludo. El exjugador de Boca Juniors, el que fue figura, el que fue villano, el que fue amado y odiado, cruzará el charco para vestir la camiseta de su eterno rival. Y esto, déjame decirte, es mucho más que un simple pase. Es una traición, es una jugada maestra, es un movimiento que nadie vio venir y que, por estas horas, tiene a todos con la boca abierta. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo un traspaso. Es el inicio de una polémica que va a dividir al país, de un debate que no va a tener final, de una guerra de egos y de principios que ya empezó a explotar en las redes sociales. Es la historia de cómo la dirigencia de un club se atrevió a romper la regla más sagrada del fútbol argentino y la de un jugador que, con su firma, cambió para siempre la historia de un superclásico. El pacto de silencio, la operación secreta y el comando fantasma de la dirigencia que lo cambió todo. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que ir a los hechos, a los datos concretos que, según la filtración, respaldan este movimiento histórico. El acuerdo, que se gestó en un silencio sepulcral, es total. Está todo acordado, todo firmado, todo listo para que la noticia se haga oficial en las próximas horas. Villa, que se encontraba en el exterior, lejos de las canchas y del ruido mediático, recibió la propuesta de River, y sin dudarlo, dio el sí. La dirigencia de River, que en su momento se había negado rotundamente a la posibilidad de un fichaje como este, se dejó seducir por un informe deportivo que le puso sobre la mesa un solo argumento: la capacidad atlética del jugador, su velocidad endiablada, su habilidad en el 1 contra 1, su potencia goleadora. Y fue un argumento suficiente para que, en una reunión a puertas cerradas, la cúpula directiva diera el ok definitivo. Muchos aseguran que Sebas Villa siempre fue un objetivo de la dirigencia, pero que no había forma de concretarlo por la presión de la hinchada. Ahora, con este panorama, la dirigencia vio una ventana y la aprovechó. El contrato, según los detalles que trascendieron, sería por 4 años, con un salario que lo pondría entre los jugadores mejor pagos del plantel. Pero lo más importante, lo que hace de esta noticia algo épico, es la cifra que River habría pagado para hacerse con sus servicios. Un monto que, si bien no se reveló oficialmente, está muy por encima de lo que se podría haber esperado, con una cláusula de salida millonaria que lo blinda ante cualquier otra oferta. Muchos aseguran que esto no fue un simple pase, fue una jugada maestra de la dirigencia para debilitar al rival y reforzarse. La operación fue tan secreta que ni siquiera los propios jugadores de River sabían de esta negociación. El hermetismo fue total, una obra maestra de la diplomacia en las sombras. La dirigencia de River, con un equipo de abogados y representantes de su confianza, se reunió con el entorno de Villa en una ciudad europea, lejos de los ojos de la prensa argentina. En ese encuentro, se selló el acuerdo que ahora estremece al país. El documento, que lleva las firmas de todas las partes, ya está en las manos de la dirigencia, y solo falta la formalidad del anuncio oficial para que el bombazo explote. Muchos aseguran que el trato se cerró en un hotel, a puertas cerradas, sin que nadie se enterara. Ni la prensa ni los propios jugadores del plantel. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la dirigencia de River, para convencer a la cúpula, presentó un informe detallado con estadísticas de impacto que demostraban que Villa, a pesar de su inactividad, seguía siendo un jugador desequilibrante, con números de efectividad en el 1 contra 1 superiores a cualquier otro extremo del fútbol local. Muchos aseguran que el DT estaba obsesionado con tener a Villa en el plantel, porque lo ve como la pieza que le falta para tener una delantera imparable. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que River tomó la mejor decisión? El huracán azul y oro, la herida que no cicatriza y la traición más grande de la historia. Y ahora, la parte que nos duele, la que nos hace preguntarnos: ¿dónde quedaron los códigos del fútbol? La noticia de Villa en River no es un pase más. Es el fichaje más polémico de la historia de los clásicos. La reacción en las redes sociales es un auténtico tsunami de indignación, de rabia, de bronca. Por un lado, la hinchada de Boca, rota, desilusionada, sintiendo una traición que no tiene nombre. El jugador que fue figura en la Bombonera, el que metió goles en finales, el que defendió la camiseta, ahora va a estar del otro lado de la vereda.
Muchos aseguran que es la peor traición de la historia, ni el loco Abreu se atrevió a tanto. Otros dicen que se acabó el amor por la camiseta, hoy solo importa la plata. La herida en el hincha de Boca es profunda. Es un golpe en la identidad, en el corazón, en la historia. Villa, para el hincha de Boca, no era un jugador más. Era un símbolo de la potencia, de la velocidad, de la rebeldía. Un jugador que, a pesar de sus problemas, siempre se ponía el equipo al hombro. Y verlo ahora con la camiseta del eterno rival, es algo que nadie va a perdonar. Muchos aseguran que esto es algo que no se va a olvidar, ni en 100 años. Es una puñalada en la espalda. La reacción del plantel de Boca no tardó en llegar. Los rumores hablan de un vestuario dividido, de jugadores que no pueden creer lo que está pasando, de un ambiente de tensión y de incertidumbre. La dirigencia de Boca, que al principio se había mantenido en silencio, ahora está bajo el escrutinio de la prensa y de la hinchada. Muchos aseguran que esto es un fracaso de la dirigencia, que no supieron cómo manejar la situación y ahora pagan las consecuencias. Y aquí es donde todo cambió. Porque el fútbol, boludo, es un negocio. Y en este negocio, a veces, los principios se ponen de lado. La dirigencia de River, que al principio había tenido sus reparos, se dejó llevar por el pragmatismo. Y la posibilidad de tener a un jugador de su jerarquía en sus filas, debilitando al eterno rival en el camino, fue un combo irresistible. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el debate es válido o es puro humo? El jaque al rey. La jugada económica que sacude el mercado y la estrategia de la dirigencia. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque detrás de la polémica deportiva y la traición al hincha, se esconde una jugada maestra a nivel económico. El fichaje de Villa no fue una simple compra, fue un jaque al rey, un movimiento que demuestra la potencia económica y estratégica de la dirigencia de River en el mercado de pases. Muchos aseguran que esto es una demostración de poder. Es como decir, tenemos la plata, tenemos el poder, y vamos a hacer lo que queremos. La cifra que se pagó por el jugador, si bien no es oficial, es un mensaje claro. River no solo se lleva a un jugador desequilibrante, sino que también le da un golpe en la mesa al eterno rival, demostrando que tiene la capacidad de fichar a los jugadores que quieran, sin importar su pasado. Muchos aseguran que el negocio es redondo. Se llevan a un crack, lo sacan de la inactividad y lo ponen a rendir a un nivel superlativo. Y al mismo tiempo, debilitan al rival. El contrato que se le ofreció a Villa, con un sueldo superlativo y una cláusula de salida millonaria, es una muestra más del pragmatismo de la dirigencia. Muchos aseguran que la dirigencia de River ya no se rige por el corazón, sino por el pragmatismo del mercado. Y esto, a la larga, le va a dar réditos deportivos. Un fichaje que es una inversión a futuro, un golpe de efecto que va a tener consecuencias a largo plazo, tanto en lo deportivo como en lo económico. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la jugada económica de River es una demostración de poder? El dilema del DT, la estrategia, el sistema de juego y la pesadilla que se viene para el rival. El fichaje de Villa no es un capricho. Es una jugada estratégica, una pieza de ajedrez que el cuerpo técnico de River movió con una frialdad y una inteligencia dignas de un crack. La llegada del colombiano le da al equipo un salto de calidad en ataque, una alternativa que hoy no tiene, una velocidad y una potencia que son un puñal por la banda. Muchos aseguran que el DT está fascinado con su llegada, porque lo ve como la pieza que le falta para tener una delantera imparable. La estrategia es clara. El DT piensa en un esquema de juego donde Villa sea la principal arma de ataque, un jugador que desequilibre en el 1 contra 1, que genere espacios, que arrastre marcas. Un jugador que, con su potencia, sea una pesadilla para las defensas rivales. Y el primer rival que tendrá enfrente será el más importante de todos, el equipo del que se fue, el que lo vio nacer como estrella, el que lo vio caer. El partido contra Boca, el primer superclásico con Villa en el Monumental, será un espectáculo aparte, un duelo de emociones, de pasiones, de insultos, de aplausos. Un momento que, sin dudas, quedará en la historia del fútbol argentino. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la negociación se llevó a cabo en un hermetismo total, en un silencio sepulcral, sin filtraciones. En un momento en el que cualquier rumor explota en las redes, la dirigencia de River se las arregló para cerrar la operación en el más absoluto de los secretos. Muchos aseguran que el trato se cerró en un hotel, a puertas cerradas, sin que nadie se enterara. Ni la prensa ni los propios jugadores del plantel. La noticia, que está a punto de salir a la luz, es un balde de agua fría para un gigante que, por estas horas, ya no sabe cómo reaccionar. Porque el enemigo, el que fue villano, ahora está del otro lado.
Y la guerra, esa guerra que se juega en la cancha, ya empezó en los escritorios. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que River hizo bien en apostar por un jugador de su pasado? La reacción de los ídolos, el silencio ensordecedor y la furia de los que sienten la camiseta. Pero la trama no termina en los vestuarios. El impacto de la noticia llegó a los oídos de las leyendas, de los ídolos que marcaron la historia de ambos clubes. Y sus reacciones, en un mundo donde el silencio también es un mensaje, son un capítulo aparte. En Boca, el silencio de los referentes es ensordecedor. Ni siquiera los que siempre hablan, los que siempre dan una opinión, se animaron a decir una palabra. Muchos aseguran que están en shock, no saben cómo reaccionar. Es una puñalada que no esperaban. Pero hubo un ídolo que, rompiendo con el silencio, dejó un mensaje en sus redes sociales. Un mensaje corto, seco, pero lleno de significado. Muchos aseguran que alguien escribió solo códigos, y al rato lo borró. Un mensaje que fue visto por miles, que generó un revuelo enorme, y que dejó claro que la herida, para los que sienten la camiseta, es algo más que un simple traspaso. En River, por el contrario, la reacción de los ídolos es de cautela, de prudencia. Muchos aseguran que los exjugadores no quieren meterse en el barro, porque saben que es un tema delicado. Pero también hubo alguno que, de manera sutil, dio a entender su postura. Un mensaje en el que muchos aseguran que se refirió a que el fútbol es un negocio y que hay que ser profesionales. Un mensaje que, a pesar de su sutileza, generó un revuelo entre los hinchas. Y esto nos hace preguntarnos: ¿los ídolos, en su intento por mantenerse al margen, no están dándole la espalda a la ética que rige el fútbol? Los que sienten la camiseta, los que la defendieron con el alma, ¿no deberían ser los primeros en alzar la voz? Muchos aseguran que la pasividad de los ídolos de Boca es un mensaje en sí mismo, un mensaje de traición y de decepción. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el silencio de los ídolos es un mensaje en sí mismo? El impacto global, la noticia que trasciende fronteras y los efectos en el mercado internacional. Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque esta noticia no solo sacude a la Argentina. El impacto de la llegada de Villa a River es global, un terremoto que se siente en cada rincón del planeta. La prensa internacional, que ya había puesto sus ojos en el fútbol argentino por la gran cantidad de estrellas que ha exportado, ahora se hace eco de este pase. Medios de Colombia, España, Brasil e Italia ya están reportando la noticia, hablando del fichaje más polémico y audaz de los últimos años. Muchos aseguran que esto es una demostración de la decadencia del fútbol, donde los principios no valen nada. La noticia, además, tiene un impacto directo en el mercado de pases. Los clubes, tanto de Argentina como de afuera, ya están viendo a River como un club que se atrevió a romper los moldes. Y esto, a largo plazo, podría tener consecuencias en las futuras negociaciones, en la manera en que los representantes y los jugadores ven a un club que no le teme a la polémica. Muchos aseguran que River se ha convertido en el nuevo villano del fútbol argentino. Un club que, con esta jugada, no solo se refuerza, sino que también deja claro que está dispuesto a todo con tal de ganar. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sociales y que, honestamente, nos dejó sin palabras. Una bomba que va a reventar el fútbol argentino y que, sin dudas, marcará un antes y un después en la historia de los clásicos. Esto no es un rumor, no es un chisme de pasillo, no es un capricho de un periodista. Es una realidad que se acaba de filtrar en las últimas horas y que, si se confirma, va a ser el puñal más profundo que se le clave a un club en el corazón. Según información que llegó a nuestras manos de una fuente de absoluta confianza, el delantero colombiano Sebastián Villa se convertirá en nuevo jugador de River Plate. Sí, escuchaste bien, boludo. El exjugador de Boca Juniors, el que fue figura, el que fue villano, el que fue amado y odiado, cruzará el charco para vestir la camiseta de su eterno rival. Y esto, déjame decirte, es mucho más que un simple pase. Es una traición, es una jugada maestra, es un movimiento que nadie vio venir y que, por estas horas, tiene a todos con la boca abierta. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo un traspaso. Es el inicio de una polémica que va a dividir al país, de un debate que no va a tener final, de una guerra de egos y de principios que ya empezó a explotar en las redes sociales. Es la historia de cómo la dirigencia de un club se atrevió a romper la regla más sagrada del fútbol argentino y la de un jugador que, con su firma, cambió para siempre la historia de un superclásico. El pacto de silencio, la operación secreta y el comando fantasma de la dirigencia que lo cambió todo. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que ir a los hechos,
a los datos concretos que, según la filtración, respaldan este movimiento histórico. El acuerdo, que se gestó en un silencio sepulcral, es total. Está todo acordado, todo firmado, todo listo para que la noticia se haga oficial en las próximas horas. Villa, que se encontraba en el exterior, lejos de las canchas y del ruido mediático, recibió la propuesta de River, y sin dudarlo, dio el sí. La dirigencia de River, que en su momento se había negado rotundamente a la posibilidad de un fichaje como este, se dejó seducir por un informe deportivo que le puso sobre la mesa un solo argumento: la capacidad atlética del jugador, su velocidad endiablada, su habilidad en el 1 contra 1, su potencia goleadora. Y fue un argumento suficiente para que, en una reunión a puertas cerradas, la cúpula directiva diera el ok definitivo. Muchos aseguran que Sebas Villa siempre fue un objetivo de la dirigencia, pero que no había forma de concretarlo por la presión de la hinchada. Ahora, con este panorama, la dirigencia vio una ventana y la aprovechó. El contrato, según los detalles que trascendieron, sería por 4 años, con un salario que lo pondría entre los jugadores mejor pagos del plantel. Pero lo más importante, lo que hace de esta noticia algo épico, es la cifra que River habría pagado para hacerse con sus servicios. Un monto que, si bien no se reveló oficialmente, está muy por encima de lo que se podría haber esperado, con una cláusula de salida millonaria que lo blinda ante cualquier otra oferta. Muchos aseguran que esto no fue un simple pase, fue una jugada maestra de la dirigencia para debilitar al rival y reforzarse. La operación fue tan secreta que ni siquiera los propios jugadores de River sabían de esta negociación. El hermetismo fue total, una obra maestra de la diplomacia en las sombras. La dirigencia de River, con un equipo de abogados y representantes de su confianza, se reunió con el entorno de Villa en una ciudad europea, lejos de los ojos de la prensa argentina. En ese encuentro, se selló el acuerdo que ahora estremece al país. El documento, que lleva las firmas de todas las partes, ya está en las manos de la dirigencia, y solo falta la formalidad del anuncio oficial para que el bombazo explote. Muchos aseguran que el trato se cerró en un hotel, a puertas cerradas, sin que nadie se enterara. Ni la prensa ni los propios jugadores del plantel. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la dirigencia de River, para convencer a la cúpula, presentó un informe detallado con estadísticas de impacto que demostraban que Villa, a pesar de su inactividad, seguía siendo un jugador desequilibrante, con números de efectividad en el 1 contra 1 superiores a cualquier otro extremo del fútbol local. Muchos aseguran que el DT estaba obsesionado con tener a Villa en el plantel, porque lo ve como la pieza que le falta para tener una delantera imparable. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que River tomó la mejor decisión? El huracán azul y oro, la herida que no cicatriza y la traición más grande de la historia. Y ahora, la parte que nos duele, la que nos hace preguntarnos: ¿dónde quedaron los códigos del fútbol? La noticia de Villa en River no es un pase más. Es el fichaje más polémico de la historia de los clásicos. La reacción en las redes sociales es un auténtico tsunami de indignación, de rabia, de bronca. Por un lado, la hinchada de Boca, rota, desilusionada, sintiendo una traición que no tiene nombre. El jugador que fue figura en la Bombonera, el que metió goles en finales, el que defendió la camiseta, ahora va a estar del otro lado de la vereda. Muchos aseguran que es la peor traición de la historia, ni el loco Abreu se atrevió a tanto. Otros dicen que se acabó el amor por la camiseta, hoy solo importa la plata. La herida en el hincha de Boca es profunda. Es un golpe en la identidad, en el corazón, en la historia. Villa, para el hincha de Boca, no era un jugador más. Era un símbolo de la potencia, de la velocidad, de la rebeldía. Un jugador que, a pesar de sus problemas, siempre se ponía el equipo al hombrito. Y verlo ahora con la camiseta del eterno rival, es algo que nadie va a perdonar. Muchos aseguran que esto es algo que no se va a olvidar, ni en 100 años. Es una puñalada en la espalda. La reacción del plantel de Boca no tardó en llegar. Los rumores hablan de un vestuario dividido, de jugadores que no pueden creer lo que está pasando, de un ambiente de tensión y de incertidumbre. La dirigencia de Boca, que al principio se había mantenido en silencio, ahora está bajo el escrutinio de la prensa y de la hinchada. Muchos aseguran que esto es un fracaso de la dirigencia, que no supieron cómo manejar la situación y ahora pagan las consecuencias. Y aquí es donde todo cambió. Porque el fútbol, boludo, es un negocio. Y en este negocio, a veces, los principios se ponen de lado. La dirigencia de River, que al principio había tenido sus reparos, se dejó llevar por el pragmatismo. Y la posibilidad de tener a un jugador de su jerarquía en sus filas, debilitando al eterno rival en el camino, fue un combo irresistible. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura.
¿Crees que el debate es válido o es puro humo? El contrato que se le ofreció a Villa, con un sueldo superlativo y una cláusula de salida millonaria, es una muestra más del pragmatismo de la dirigencia. Muchos aseguran que la dirigencia de River ya no se rige por el corazón, sino por el pragmatismo del mercado. Y esto, a la larga, le va a dar réditos deportivos. Un fichaje que es una inversión a futuro, un golpe de efecto que va a tener consecuencias a largo plazo, tanto en lo deportivo como en lo económico. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la jugada económica de River es una demostración de poder? El dilema del DT, la estrategia, el sistema de juego y la pesadilla que se viene para el rival. El fichaje de Villa no es un capricho. Es una jugada estratégica, una pieza de ajedrez que el cuerpo técnico de River movió con una frialdad y una inteligencia dignas de un crack. La llegada del colombiano le da al equipo un salto de calidad en ataque, una alternativa que hoy no tiene, una velocidad y una potencia que son un puñal por la banda. Muchos aseguran que el DT está fascinado con su llegada, porque lo ve como la pieza que le falta para tener una delantera imparable. La estrategia es clara. El DT piensa en un esquema de juego donde Villa sea la principal arma de ataque, un jugador que desequilibre en el 1 contra 1, que genere espacios, que arrastre marcas. Un jugador que, con su potencia, sea una pesadilla para las defensas rivales. Y el primer rival que tendrá enfrente será el más importante de todos, el equipo del que se fue, el que lo vio nacer como estrella, el que lo vio caer. El partido contra Boca, el primer superclásico con Villa en el Monumental, será un espectáculo aparte, un duelo de emociones, de pasiones, de insultos, de aplausos. Un momento que, sin dudas, quedará en la historia del fútbol argentino. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la negociación se llevó a cabo en un hermetismo total, en un silencio sepulcral, sin filtraciones. En un momento en el que cualquier rumor explota en las redes, la dirigencia de River se las arregló para cerrar la operación en el más absoluto de los secretos. Muchos aseguran que el trato se cerró en un hotel, a puertas cerradas, sin que nadie se enterara. Ni la prensa ni los propios jugadores del plantel. La noticia, que está a punto de salir a la luz, es un balde de agua fría para un gigante que, por estas horas, ya no sabe cómo reaccionar. Porque el enemigo, el que fue villano, ahora está del otro lado. Y la guerra, esa guerra que se juega en la cancha, ya empezó en los escritorios. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que River hizo bien en apostar por un jugador de su pasado? La reacción de los ídolos, el silencio ensordecedor y la furia de los que sienten la camiseta. Pero la trama no termina en los vestuarios. El impacto de la noticia llegó a los oídos de las leyendas, de los ídolos que marcaron la historia de ambos clubes. Y sus reacciones, en un mundo donde el silencio también es un mensaje, son un capítulo aparte. En Boca, el silencio de los referentes es ensordecedor. Ni siquiera los que siempre hablan, los que siempre dan una opinión, se animaron a decir una palabra. Muchos aseguran que están en shock, no saben cómo reaccionar. Es una puñalada que no esperaban. Pero hubo un ídolo que, rompiendo con el silencio, dejó un mensaje en sus redes sociales. Un mensaje corto, seco, pero lleno de significado. Muchos aseguran que alguien escribió solo códigos, y al rato lo borró. Un mensaje que fue visto por miles, que generó un revuelo enorme, y que dejó claro que la herida, para los que sienten la camiseta, es algo más que un simple traspaso. En River, por el contrario, la reacción de los ídolos es de cautela, de prudencia. Muchos aseguran que los exjugadores no quieren meterse en el barro, porque saben que es un tema delicado. Pero también hubo alguno que, de manera sutil, dio a entender su postura. Un mensaje en el que muchos aseguran que se refirió a que el fútbol es un negocio y que hay que ser profesionales. Un mensaje que, a pesar de su sutileza, generó un revuelo entre los hinchas. Y esto nos hace preguntarnos: ¿los ídolos, en su intento por mantenerse al margen, no están dándole la espalda a la ética que rige el fútbol? Los que sienten la camiseta, los que la defendieron con el alma, ¿no deberían ser los primeros en alzar la voz? Muchos aseguran que la pasividad de los ídolos de Boca es un mensaje en sí mismo, un mensaje de traición y de decepción. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el silencio de los ídolos es un mensaje en sí mismo? El impacto global, la noticia que trasciende fronteras y los efectos en el mercado internacional. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque esta noticia no solo sacude a la Argentina. El impacto de la llegada de Villa a River es global, un terremoto que se siente en cada rincón del planeta. La prensa internacional, que ya había puesto sus ojos en el fútbol argentino por la gran cantidad de estrellas que ha exportado,
ahora se hace eco de este pase. Medios de Colombia, España, Brasil e Italia ya están reportando la noticia, hablando del fichaje más polémico y audaz de los últimos años. Muchos aseguran que esto es una demostración de la decadencia del fútbol, donde los principios no valen nada. La noticia, además, tiene un impacto directo en el mercado de pases. Los clubes, tanto de Argentina como de afuera, ya están viendo a River como un club que se atrevió a romper los moldes. Y esto, a largo plazo, podría tener consecuencias en las futuras negociaciones, en la manera en que los representantes y los jugadores ven a un club que no le teme a la polémica. Muchos aseguran que River se ha convertido en el nuevo villano del fútbol argentino. Un club que, con esta jugada, no solo se refuerza, sino que también deja claro que está dispuesto a todo con tal de ganar. Y esto, a la larga, puede generar un efecto dominó. Otros clubes, viendo la audacia de River, podrían atreverse a hacer lo mismo. El mercado de pases, que ya es un mundo de tiburones, podría volverse aún más cruel. Los jugadores, que en su momento tenían códigos y respeto por los colores, ahora podrían ver el fútbol como un simple negocio, sin importarle la historia ni la camiseta. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que este pase va a cambiar para siempre el mercado de pases? El final que te deja sin aliento y la pregunta que no tiene respuesta. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando. Los de River, divididos entre la euforia y la indignación. Los de Boca, rotos, desilusionados. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? ¿Del lado del pragmatismo que dicta el mercado, o del lado de los valores que, supuestamente, rigen el fútbol? La novela está a punto de tener su capítulo más emocionante. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? La noticia es tan impactante que es imposible no tener una opinión. Así que te invitamos nuevamente a suscribirte, dejar like y compartir este video con tus amigos que necesiten saber esta noticia. No te quedes afuera del debate. Esto es mucho más que un simple pase de un jugador, es el futuro de varios clubes en juego. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sociales y que, honestamente, nos dejó sin palabras. Una bomba que va a reventar el fútbol argentino y que, sin dudas, marcará un antes y un después en la historia de los clásicos. Esto no es un rumor, no es un chisme de pasillo, no es un capricho de un periodista. Es una realidad que se acaba de filtrar en las últimas horas y que, si se confirma, va a ser el puñal más profundo que se le clave a un club en el corazón. Según información que llegó a nuestras manos de una fuente de absoluta confianza, el delantero colombiano Sebastián Villa se convertirá en nuevo jugador de River Plate. Sí, escuchaste bien, boludo. El exjugador de Boca Juniors, el que fue figura, el que fue villano, el que fue amado y odiado, cruzará el charco para vestir la camiseta de su eterno rival. Y esto, déjame decirte, es mucho más que un simple pase. Es una traición, es una jugada maestra, es un movimiento que nadie vio venir y que, por estas horas, tiene a todos con la boca abierta. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo un traspaso. Es el inicio de una polémica que va a dividir al país, de un debate que no va a tener final, de una guerra de egos y de principios que ya empezó a explotar en las redes sociales. Es la historia de cómo la dirigencia de un club se atrevió a romper la regla más sagrada del fútbol argentino y la de un jugador que, con su firma, cambió para siempre la historia de un superclásico. El pacto de silencio, la operación secreta y el comando fantasma de la dirigencia que lo cambió todo. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que ir a los hechos, a los datos concretos que, según la filtración, respaldan este movimiento histórico. El acuerdo, que se gestó en un silencio sepulcral, es total. Está todo acordado, todo firmado, todo listo para que la noticia se haga oficial en las próximas horas. Villa, que se encontraba en el exterior, lejos de las canchas y del ruido mediático, recibió la propuesta de River, y sin dudarlo, dio el sí. La dirigencia de River, que en su momento se había negado rotundamente a la posibilidad de un fichaje como este, se dejó seducir por un informe deportivo que le puso sobre la mesa un solo argumento: la capacidad atlética del jugador, su velocidad endiablada, su habilidad en el 1 contra 1, su potencia goleadora. Y fue un argumento suficiente para que, en una reunión a puertas cerradas, la cúpula directiva diera el ok definitivo. Muchos aseguran que Sebas Villa siempre fue un objetivo de la dirigencia, pero que no había forma de concretarlo por la presión de la hinchada. Ahora, con este panorama, la dirigencia vio una ventana y la aprovechó. El contrato, según los detalles que trascendieron, sería por 4 años, con un salario que lo pondría entre los jugadores mejor pagos del plantel. Pero lo más importante, lo que hace de esta noticia algo épico, es la cifra que River habría pagado para hacerse con sus servicios:
Un monto que, si bien no se reveló oficialmente, está muy por encima de lo que se podría haber esperado, con una cláusula de salida millonaria que lo blinda ante cualquier otra oferta. Muchos aseguran que, esto no fue un simple pase, fue una jugada maestra de la dirigencia para debilitar al rival y reforzarse. La operación fue tan secreta que ni siquiera los propios jugadores de River sabían de esta negociación. El hermetismo fue total, una obra maestra de la diplomacia en las sombras. La dirigencia de River, con un equipo de abogados y representantes de su confianza, se reunió con el entorno de Villa en una ciudad europea, lejos de los ojos de la prensa argentina. En ese encuentro, se selló el acuerdo que ahora estremece al país. El documento, que lleva las firmas de todas las partes, ya está en las manos de la dirigencia, y solo falta la formalidad del anuncio oficial para que el bombazo explote. Muchos aseguran que el trato se cerró en un hotel, a puertas cerradas, sin que nadie se enterara. Ni la prensa ni los propios jugadores del plantel. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la dirigencia de River, para convencer a la cúpula, presentó un informe detallado con estadísticas de impacto que demostraban que Villa, a pesar de su inactividad, seguía siendo un jugador desequilibrante, con números de efectividad en el 1 contra 1 superiores a cualquier otro extremo del fútbol local. Muchos aseguran que el DT estaba obsesionado con tener a Villa en el plantel, porque lo ve como la pieza que le falta para tener una delantera imparable. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que River tomó la mejor decisión? El huracán azul y oro, la herida que no cicatriza y la traición más grande de la historia. Y ahora, la parte que nos duele, la que nos hace preguntarnos, ¿dónde quedaron los códigos del fútbol? La noticia de Villa en River no es un pase más. Es el fichaje más polémico de la historia de los clásicos. La reacción en las redes sociales es un auténtico tsunami de indignación, de rabia, de bronca. Por un lado, la hinchada de Boca, rota, desilusionada, sintiendo una traición que no tiene nombre. El jugador que fue figura en la Bombonera, el que metió goles en finales, el que defendió la camiseta, ahora va a estar del otro lado de la vereda. Muchos aseguran que es la peor traición de la historia, ni el loco Abreu se atrevió a tanto. Otros dicen que se acabó el amor por la camiseta, hoy solo importa la plata. La herida en el hincha de Boca es profunda. Es un golpe en la identidad, en el corazón, en la historia. Villa, para el hincha de Boca, no era un jugador más. Era un símbolo de la potencia, de la velocidad, de la rebeldía. Un jugador que, a pesar de sus problemas, siempre se ponía el equipo al hombro. Y verlo ahora con la camiseta del eterno rival, es algo que nadie va a perdonar. Muchos aseguran que esto es algo que no se va a olvidar, ni en 100 años. Es una puñalada en la espalda. La reacción del plantel de Boca no tardó en llegar. Los rumores hablan de un vestuario dividido, de jugadores que no pueden creer lo que está pasando, de un ambiente de tensión y de incertidumbre. La dirigencia de Boca, que al principio se había mantenido en silencio, ahora está bajo el escrutinio de la prensa y de la hinchada. Muchos aseguran que esto es un fracaso de la dirigencia, que no supieron cómo manejar la situación y ahora pagan las consecuencias. Y aquí es donde todo cambió. Porque el fútbol, boludo, es un negocio. Y en este negocio, a veces, los principios se ponen de lado. La dirigencia de River, que al principio había tenido sus reparos, se dejó llevar por el pragmatismo. Y la posibilidad de tener a un jugador de su jerarquía en sus filas, debilitando al eterno rival en el camino, fue un combo irresistible. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el debate es válido o es puro humo?